Candidato, buenas noches, bienvenido, Alberto Garzón. Hola, muy buenas noches. Estamos con él en directo, son las 11:14 de la noche. No estoy solo en esta entrevista, me acompaña Hilario Pino. Hilario, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Antiguo el Preciado, buenas noches. Y también me acompaña Eduardo Villar. Bueno, bienvenido. Vamos a empezar primero preguntándote, lógicamente, Alberto, ¿qué motivo es el que te ha llevado finalmente a dar ese paso de presentarte a la candidatura para liderar Izquierda Unida y llegar hasta la Moncloa? Bueno, yo creo que el momento que estamos viviendo es un momento de emergencia social, con un crecimiento de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad, lo estamos viendo todos y creo que desde cualquier posición en la que nos encontremos cada uno de nosotros y nosotras, tenemos que asumir nuevas responsabilidades políticas para cambiar esto. Esto es lo que me ha llevado a mí a entender que queremos iniciar una nueva etapa en Izquierda Unida y que tenemos que asumir nuevas responsabilidades porque estamos firmemente comprometidos con cambiar esta situación. Yo empecé en el 15M, en la calle, y ahí me di cuenta de la importancia que era estar en el Congreso. En el Congreso he llegado a debatir con el ministro de Economía, de Hacienda, el presidente del Banco Central Europeo, el presidente del Banco de España, y lo que he aprendido es que el Congreso está secuestrado por el poder económico, que realmente las grandes decisiones que nos afectan a nuestra vida no se toman en el Congreso, se toman fuera del Congreso, y por eso creo que es importante tomar la decisión de llegar a la Moncloa y expulsar de allí a los mercaderes que están utilizando el país como si fuera un cortijo, que están utilizando el país como si fuera simplemente una marca empresarial con incluso su caja en B. Una marca empresarial que ya no es tener un presidente en el gobierno, es que tenemos un director ejecutivo que habla a los accionistas a través de una pantalla de plasma. Pero eso hay que cambiarlo. No es el momento más dulce ahora mismo para Izquierda Unida, tenor de lo que dicen las encuestas, que le han hecho perder varios puestos. Estaríamos hablando en algunas encuestas incluso como mínimo el cuarto partido, a veces hasta del quinto. Claro, las encuestas están señalando una situación que no es nada agradable para Izquierda Unida y con el que yo me muestro pues descontento, pero evidentemente eso no nos puede hacer caer en un repliegue, en situarnos a la defensiva, todo lo contrario, es el momento de asumir responsabilidades y decir, si creemos, como yo creo, en un proyecto como Izquierda Unida, con toda su historia, con toda su fuerza, su presencia en la calle, su presencia en las instituciones, es el momento precisamente más adecuado para salir a crecer. Hay que recordar que Izquierda Unida era prácticamente una gota en el desierto, cuando aquí había una burbuja inmobiliaria, cuando aquí el 80% de la gente votaba a PP y a PSOE, y nosotros éramos inflexibles en los principios, y eso nos costó perder alcaldías allí donde denunciamos la corrupción, como en Seseña y el compañero Manuel Fuentes, allí donde los concejales en Marbella denunciaban la corrupción, perdíamos el apoyo de la gente, y nos mantuvimos absolutamente inflexibles porque creíamos que teníamos razón, igual que cuando Julio Anguita decía que Maastricht nos traería esta crisis, también creíamos que teníamos razón. Por lo tanto, la brújula electoral nunca va a ser nuestro indicador. Son los principios, los valores de izquierdas, por supuesto. Bueno, vamos a ir con Andrea, que nos va a acercar más asuntos que trataremos en esta entrevista. Sí, vamos a ver una radiografía de la España que quiere Alberto Garzón, porque puede ser, lo saben, el próximo coordinador federal de Izquierda Unida, pisa fuerte desde hace unos años. En 2012, quiero que vean este discurso, pronunció unas palabras en una asamblea de Izquierda Unida. Así, presten atención, dejó caer su objetivo, lo que quería para este país. Nuestro objetivo es transformar la sociedad, resistir ante el abuso y el ataque brutal que están haciendo la Troika y los gobiernos del sur, de la periferia del sur de Europa. Construir nuevas formas de entender la economía, la política, recuperar la democracia. Ese es un proyecto ideológico y ese proyecto no tiene necesariamente que ver con las siglas. Por eso, lo importante es hacer la revolución y no las siglas de lo que lo hagan. ¿Y cómo quiere hacer Alberto Garzón esa revolución? Pues con esta batería de propuestas. ¿Qué propone? Primero, limitar el número de mandatos a 2, es decir, a 8 años. Que ningún responsable esté más de ese tiempo. Lo ve como un arma para la regeneración política. Propone también una fiscalización permanente de los cargos públicos, es decir, que se conozca hasta el último ingreso de los políticos y que rindan cuentas en el Parlamento cada poco tiempo. Eso sí, no es partidario de primarias por ley para mejorar la democracia de los partidos. También apuesta por una auditoría de la deuda para ver qué parte corresponde a los bancos. Y eso no pagar la que corresponda a los bancos. También fomentar los alquileres sociales en vez de las hipotecas, y esta es su idea sobre los salarios, que sea por lo menos el salario mínimo de 1.000 euros. Además, quiere una reforma fiscal y nacionalizar sectores estratégicos como el agua y la electricidad. Todo esto es lo que quiere Alberto Garzón. ¿Por qué vas a empezar si llegas a la Moncloa? Creo que hay que empezar por lo más urgente, y lo más urgente creo que lo estamos viendo en la calle. Por ejemplo, hoy, a día de hoy, en nuestro país hay un 17% de hogares con pobreza energética. Eso quiere decir que no pueden calentar su hogar en invierno, que no pueden encender y que se les corta la luz. Cada año, en España, desde el año 2006, hay 100.000 hogares que se les corta el suministro eléctrico. Eso quiere decir que no nos están viendo hoy
Y ese es un problema, que haya gente que no pueda ver lo que yo estoy proponiendo, por ejemplo. Y eso sucede a pesar de que somos un país desarrollado, a pesar de que teníamos una empresa pública que era Endesa, que se privatizó precisamente, primero por el PSOE, que privatizó el 33%, después por el PP, que privatizó el 66% restante y que finalmente ha sido saqueada, separada, expoliada por los mismos que han gobernado, que claro, son unos sinvergüenzas porque era una empresa pública que permitiría que esta gente pudiera estar viendo la tele en este momento o que pudiera tener una calefacción en invierno. Por lo tanto, es muy importante hacer uso del artículo 128 de la Constitución, que dice que toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general. Eso expresa, entre otras cosas, que tenemos que tener nacionalizadas las empresas estratégicas para ponerlas al servicio de la sociedad y no de una minoría social. Vamos a empezar con las preguntas. Hilario Pina, adelante. Buenas noches, señor Garzón. Muy buenas noches. Acaba usted de hablar de la gente de la calle. Si le pregunta a la gente de la calle, todo el mundo llega al convencimiento, o por lo menos están intentando de que lleguemos al convencimiento de que ya no vamos a volver a estar como antes, se acabó el tipo de contratos que había antes, se acabó la educación y la sanidad como la entendíamos antes, se acabaron los sueldos como los de antes. Si gobierna la izquierda, ¿recuperaremos lo de antes o incluso mejoraremos? ¿Es posible recuperar algo de todo lo que se ha perdido? Bueno, es posible recuperar muchísimo de lo que se ha perdido. Es que vamos a entender que estamos sufriendo un proceso de regresión social dirigido por los diferentes gobiernos que han estado, el PSOE y el PP fundamentalmente, pero es un proyecto de transformación social a escala europea, en el que al capitalismo hoy en día le sobran las conquistas sociales, le sobra la sanidad pública, la educación pública. Yo siempre pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una propuesta que es trabajo garantizado. Trabajo garantizado significa que solo con el 0,92% del PIB, 0,92%, y lo hemos hecho porque, entre otras cosas, yo soy economista, con 9.200 millones de euros podríamos sacar del desempleo a 1 millón de personas en este país. Eso es un dato firme. ¿Qué ha ocurrido? Que el dinero que estaba disponible, por ejemplo, para esta opción, se ha dedicado a otra cosa. Se han dedicado en este país 1,5 billones de euros en ayudar al sistema financiero. Se dedica miles de millones de euros en rescatar autopistas quebradas. Se rescata 1.000 millones de euros en salvar, indemnizar a Florentino Pérez en el caso Castor. Es decir, se puede hacer una economía más justa que sirva a la gente. Lo que ocurre es que hace falta voluntad política para querer hacerlo. De modo que te respondería diciendo, no se puede llegar a hacer un modelo de producción y consumo como el que hemos vivido, porque es insostenible ecológicamente, insostenible económicamente, que es el modelo de la burbuja inmobiliaria. Pero sí podemos tener garantizados los servicios básicos, vivienda, trabajo, sanidad, educación, todo eso se puede tener. ¿Y por qué votarles a ustedes? ¿Por qué votar a una Izquierda Unida que ha tenido que ver con las tarjetas de Caja Madrid, que sostienen al Partido Popular de Extremadura y al mismo tiempo al Partido Socialista en Andalucía, que tienen imputado al portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, que tienen a un señor como Willy Meyer que tuvo que dimitir por su fondo de pensiones? ¿Por qué votar a Izquierda Unida si ustedes han hecho muchas de las cosas que ha hecho el PP y que ha hecho el PSOE y que les critican? Bueno, yo lo que puedo decir perfectamente es que en la Izquierda Unida que yo voy a representar no puede haber ni una sombra de corrupción, y que en el momento en el que yo represente Izquierda Unida, todos aquellos que hayan sido corruptos o hayan intentado tapar la corrupción ya pueden salir corriendo porque les vamos a perseguir. No obstante, has dicho muchos ejemplos y creo que no todos son exactamente de lo mismo. Willy Meyer no hizo ninguna actividad corrupta, tenía una SICAP y como no era coherente con nuestra ética, porque nosotros creemos que hay que predicar con el ejemplo, Willy Meyer dimitió. Sin embargo, el resto de eurodiputados de PP y PSOE y UPyD, que tenía también ese fondo de pensiones, no dimitió. Por lo tanto, es una Izquierda Unida que predica con el ejemplo, que es honesta. Yo no creo que tenga una mochila llena de piedras, yo creo que lo que tengo es una llave para transformar el futuro. Yo estoy orgulloso de la historia de Izquierda Unida, lo comentaba antes, en muchos casos excepcionales, y aquella ocasión en la que alguien es un saqueador y se refugia en las siglas de Izquierda Unida para medrar, para enriquecerse personalmente, esa persona no es un compañero, es un ladrón, y por lo tanto hay que ser muy, muy contundente, pero eso no significa que haya que negar, ni mucho menos, que Izquierda Unida sea un instrumento útil. Yo lo creo y por eso doy este paso. ¿Y es usted un candidato a prueba? Quiero decir, Cayo Lara se ha retirado de la carrera electoral, le dejaron usted para que tenga la oportunidad de ser candidato a la Moncloa, pero si yo no me equivoco, Cayo Lara sigue siendo coordinador federal. Quiero decir, si las próximas elecciones municipales, si las autonómicas son malas para Izquierda Unida, como dicen los sondeos, ¿se acabó el efecto Alberto Garzón?
Bueno, yo no creo que haya que hablar de un efecto, simplemente hay muchas personas que tenemos un compromiso social que nos empuja a asumir nuevas responsabilidades. Yo no creo que la hipótesis sea cierta, yo no creo que vayamos a tener un mal resultado en las elecciones municipales y autonómicas, yo creo que vamos a tener un muy buen resultado porque precisamente las elecciones autonómicas y municipales son donde el ciudadano percibe mejor una organización y nosotros somos una organización política, no somos una maquinaria electoral, nosotros somos una organización política que está siempre en la calle, hemos estado en huelgas, manifestaciones, parando desahucios, estamos siempre en el conflicto social ayudando al desfavorecido y eso la gente lo percibe, donde mejor, en los ayuntamientos. Por eso creo que va a ser una buena ocasión para demostrar la fuerza y la potencial de Izquierda Unida. Y lo de los liderazgos es un elemento yo creo que es secundario. Cayo va a estar de coordinador y si yo gano las primarias, que también hay que verlo porque habrá más candidatos y efectivamente es parte de un proceso democrático que contrasta con el proceso que ocurre en nuestro país. Proceso democrático, perdóname, las primarias que a ti no te gusta. A mí no me gustan las primarias, digamos, sin contrapesos. Es decir, yo no quiero que la señora Botín tenga un candidato en Izquierda Unida y haga un desembolso millonario de dinero para que esa persona pueda ser ¿Me quieres más decir que en publicitada. Izquierda Unida podría asistir alguien que recibiera dinero de Patricia Botín? No, al contrario, precisamente nuestras primarias están diseñadas para que los candidatos solo puedan ser de Izquierda Unida, pero si son unas primarias que no tienen ese mecanismo de compensación, a Patricia Botín podría decir, pues yo voy a poner a un candidato mío y voy a hacer que tenga toda la publicidad del mundo e incluso voy a hacer que sea pues un estilo americano donde efectivamente las empresas de armamento y farmacéuticas acaban fomentando sus candidatos. Yo eso es lo que no estoy de acuerdo, pero creo que hay que tener mecanismos muy democráticos. Hay que pensar que en este país lo que dominan son las dinastías. A Mariano Rajoy lo puso Aznar, a Aznar lo puso Fraga y a Fraga lo puso Franco. Al final hay un hilo muy claro y yo creo que todo eso dentro de los partidos políticos tiene que cambiar, tiene que democratizarse mucho más.